¡Habitación! Sí, como veis en el título del vídeo, mi director de mi colegio de primaria y secundaria me agredió. ¿Sabíais que yo estuve en un colegio súper religioso, de los más religiosos de mi isla? Sí, yo vivía en una isla. Pero el problema no es que fuera religioso. El problema es las cosas que ocurrían en este colegio. Fantasmas. Hechos sin explicar. No, eso no. Dallas Review. Pero sí que nos mataban de hambre, nos imponían sus ideologías y se comportaban literalmente como un colegio de la época franquista en España. Para quien no lo sepa, fue una época de dictadura en España. Y algunas cosas de las que os contaré os darán risa, pero por no llorar. Y al final del vídeo explicaré la peor de las cosas, que es lo que me hizo el director este. Sí, vais a flipar. Mini. Y empezamos por la primera historia graciosa de mi colegio de mierda, que es el uniforme. Sí, usaban uniforme, pero hay algunos uniformes que son bonitos. Pero este en concreto eran pantalones verdes, camisa amarilla y zapatos marrones. Tal cual, como suena, ¿vale? De hecho os voy a dejar alguna foto por aquí. Este soy yo de pequeño, ¿de acuerdo? El resto de colegio nos llamaban aguacates. Realmente tampoco tiene mucho sentido porque los aguacates son así. Bueno, en realidad sí que tiene cierta similitud ahora que lo pienso, porque tiene los tres colores, ¿vale? Si lo comparáis con el uniforme tiene su cosa. Y es que ese uniforme no solo no le gustaba a la gente de otros colegios, sino que tampoco nos gustaba a ninguno de los que estábamos en ese colegio. Nunca conocí a otro alumno que le gustase ese maldito uniforme. Que le gustase, no sé, ir de verde y amarillo por la vida. En plan, ¡uy! Acabo de salir de la tierra. Y me acuerdo que unos alumnos, cuando se fueron, hicieron hasta un blog de estos de Blogspot, hablando mierda sobre el colegio, que después lo denunciaron y lo tiraron, ¿vale? Pero llegó hasta los oídos del director. Bueno, hasta los ojos, no sé. Y ahora viene, para explicar el discurso que dio sobre este blog, la segunda historia what the fuck de este colegio. Y son los discursos que hacía el director. Era una persona extremadamente religiosa y retrógrada, pero lo mejor de todo eran sus discursos. No quiero compararlo con Hitler, ¿vale? Porque está muy lejos de ser un asesino en masa y de crear la Segunda Guerra Mundial. Hay un trecho enorme, pero sus discursos guardaban cierta similitud en algunas cosas. Dejadme explicaros y le veréis la similitud de enseguida. El colegio era todo un patio interior rodeado por varios edificios que estaban en las distintas clases o secretaría o distintos cursos. Entonces él se ponía en el edificio más alto de todos con un megáfono, bueno, un megáfono o unos altavoces dependiendo de la época, y hacía que todos los niños formasen filas indias delante de él, como si fuera un ejército, sí, como si fuera todo un puto campamento militar. Y todos tenían que guardar absoluto silencio ante los discursos y paranoias del director. El capitán de cada regimiento de niños era el profesor que se encargaba de hacer que todos estuvieran bien calladitos, porque si no después le caía bronca a él. Y los discursos del director se producían como, no sé, una vez al mes o algo así, y eran todos diciendo cosas en plan: somos el mejor colegio de la isla, estamos aislados de los demás colegios porque nosotros tenemos la razón. Sí, y esto lo decía porque habían como una especie de murallas, paredes muy altas, de por lo menos 4 metros, que recorrían todo el colegio, y era porque alrededor había un montón de barriadas. Quería como aislarse de las demás. Así que su solución fue construir muros enormes para aislarse del resto del mundo. Y esos muros por arriba tenían cristales rotos pegados para que nadie pudiera saltarlo. Otro nombre que se le daba mucho a ese colegio era la cárcel. Sí, tenía mucha guasa, ¿vale? Los aguacates en la cárcel. Y en uno de los discursos del director le llegó la noticia de que todo el mundo odiaba ese maldito uniforme, que por cierto ya lo cambiaron. Y ahí fue cuando todos supimos que lo había diseñado él. Él mismo había diseñado ese puto uniforme horrible. Fue hace muchos años y no me acuerdo exactamente de sus palabras, pero dijo algo así como que básicamente él había consultado el diseño de su uniforme con los mejores diseñadores de moda de toda la isla, y que todos opinaban que su diseño de moda estaba cutting edge, no sé cómo se dice en castellano, como última tecnología, pero no es así, no me sale el nombre en castellano, ¿vale? Tarasito gringosito. Y que su diseño era número 1 en moda de diseños de uniformes escolares, y que había ganado un certamen de moda internacional por su diseño del uniforme del colegio. Me imagino que, no sé, este certamen internacional analizaría lo hortera que puede llegar a ser un uniforme, y entonces ahí lo veo normal que ganase, ¿de acuerdo? Y tal vez los diseñadores, no sé, eran daltónicos o algo así, porque si no, no me lo explico tampoco. Pero el director no solo daba discursos para decir que si él no hubiera sido director, hubiera sido diseñador de moda. Habría diseñado los cinturones de castidad y todo, en fin.
sino que también hacía reuniones para hablar de las cosas que le tocaban los cojones, ¿de acuerdo? Entonces nos reunía a todos, nos hacía perder 1 hora de nuestro tiempo al sol escuchando, como él decía, sus desvariaciones varias, ¿vale? Desvariaciones varias, sí. Como por ejemplo me acuerdo una vez que habló de Stephen Hawking. Por si no sabéis, es un pedazo de científico increíble que nos ha dado un montón de teorías sobre el espacio que son impresionantes. Os recomiendo leerlo. Y como que él es un ateo convencido, pues reunió a todos los chavales del colegio para decir que Stephen Hawking solo estaba diciendo mentiras y mentiras sobre Dios, y que si estaba en una silla de ruedas es porque Dios es sabio y le había puesto ahí por un motivo, porque era un pecador. Sí, ese nivel de retrasito. Puntos suspensivos hasta el final, hasta el infinito, por favor. Pero el profesorado tampoco se quedaba corto. Debo decir que habían profesores muy buenos, ¿vale? De hecho, uno de mis profesores favoritos de toda mi vida está ahí aún trabajando. Pero habían profesores que eran horribles. A nivel de, como ya he dicho, buscaban constantemente poner sus ideas en las mentes de los chavales. Me acuerdo, por ejemplo, de mi profesora de religión, que era lo peor del mundo. Y si tú pensabas que los gays podían casarse, te suspendía. Y si pensabas que los gays podían adoptar, te suspendía. De hecho, tuve un debate con ella que le dejé un poco en ridículo, que te recomiendo el vídeo de así gané un debate imposible de ganar. Pero no solo eso, sino que otros profesores tenían ganas de crear el bullying. Sí, de crearlo. ¿Sabéis estos típicos motes que se ponen los niños pequeños entre ellos y que luego están toda su vida repitiéndoselo para hacerles bullying? En plan, eres un mocoso, eres... Pues ese nivel. Pues el propio profesor que además estaba calvo que parecía una bola de billar, se pasaba semanas y semanas intentando buscar un mote para hacerle bullying a cada uno de los niños de la clase. Y el tío, cuando pasaba lista, decía el mote de cada alumno en vez del nombre. No me lo estoy inventando, ¿vale? Era así de hijo de puta. Pero una de las peores cosas de este colegio eran las excursiones. Sí, las acampadas. El colegio tenía cierto dinero, ¿vale? Porque era un colegio privado, así que podía permitirse ciertas cosas que los colegios públicos no se podía permitir. Y las acampadas daban un sida. Un año me acuerdo que nos fuimos de excursión a La Gomera. Es una isla que está ahí perdida, muy pequeñita, al lado de África. Y nos fuimos a hacer una acampada ahí. Estuvimos 5 días. Quise suicidarme. Quise tirarme por un barranco. No nos daban apenas comida porque estábamos en medio de una especie de casas que estábamos súper amontonados en medio de la montaña y las provisiones eran bastante limitadas. Eran como 100 niños. Así que para desayunar no nos podían dar mucho porque si no se les acababa la comida. Y nos daban un trocito de bizcocho así, no estoy exagerando, era un cuadradito de bizcocho así de pequeño y un vasito pequeño de leche que no se podía repetir. Y lo peor es que teníamos que andar el resto del día. Estábamos andando todo el puto día porque una excursión para ir a la montaña y caminar por la montaña, que para algo habíamos hecho una excursión. Y esto no es coña, los niños que estaban en peor forma se desmayaron. Creo que en esos 5 días se desmayaron 10 o 15 niños por lo menos. Eso sí, los profesores iban en varios coches vigilando que todos estuviéramos andando, ¿vale? Pero nosotros andábamos kilómetros y kilómetros por esos caminos de tierra en medio de la montaña. Que por cierto, la montaña estaba por encima de las nubes, o sea que imaginad el caminito, ¿vale? Al final de la excursión nos dijeron cuánto habíamos recorrido. ¿Y sabéis cuánto hicimos en 5 días? 76 puñeteros kilómetros. Con un bizcocho así de pequeño y un vaso de leche para desayunar. Nunca más. Y lo peor es que los profesores tenían su propia mesa para desayunar y se comían unos pedazos de dulces gigantescos que nos quedábamos todos como... ¡qué cabrones! Y estaban todos como el muñeco de Michelin, pero además iban en coche. No sé, eso parecía una especie de... no sé, es que no sé con qué compararlo. ¿Con qué lo compararíais vosotros? Ponedme en los comentarios, por favor. Y finalmente explico lo que pasó con el director. En uno de los actos de fin de curso estaba la profesora de música, la profesora de música en ese momento tenía un culo gigantesco y estaba haciendo así, y cada vez que se movía, el culo se movía con ella. Entonces empecé a marcar el ritmo según su culo, porque yo era así divertido, entonces todo el mundo empezó a reírse de lo que yo estaba haciendo. Yo no era muy payaso, pero sí, era muy payaso, ¿vale? El director me vio, me cogió de los pelos, me llevó al despacho, me metió un empujón que me caí y se puso a gritarme como, no sé, 10 o 15 segundos, me dijo de todo y después me dio una colleja de mucho cuidado y me expulsó el resto del día porque no era obligatorio ir ese día. En fin, llego a saber que podría haber denunciado y le denuncio porque el tío, por lo visto, no era el único al que se lo había hecho y sus ideas eran... en fin. Pero bueno, ¿os ha gustado el vídeo de hoy? ¿Ha sido divertido escuchar cómo me lo pasé fatal en primaria y secundaria? Espero que os hayáis divertido mucho y si os gustó mucho no olvidéis compartirlo con vuestros amigos. Y además te hace una promoción que si te suscribes a mi canal automáticamente... ¿qué puedo decir? Ya sé, te pones un conjunto hortera, pero te aparece así en plan ¡pum! Te suscribes y le das like y ¡pum!
conjunto hortera y estás vestido que da toda la pena. Porque mis promociones son increíbles, ¿verdad que sí? No olvidéis etiquetarme en mi Instagram, que es @dalasito, y me decís, me etiquetáis con vuestros horribles conjuntos. Y ahora sí, como siempre, hasta mañana. ¡Adiós!